El primer error que tenemos es que este no es trabajador, es que es eventual. Que esté por un ratito no significa que no sea trabajador. Ay, pero este ni a eventual llega, nada más viene 1 hora a la semana. Sigue siendo eventual. Es más, el niño que de pronto, estando afuera en nuestro carro estacionado, llega y nos dice, ¿le lavo el carro? Le decimos, sí, lávalo. Ese es nuestro trabajador. Pues yo ni lo conozco. Pero te está haciendo un trabajo y le vas a dar una gratificación. Está acatando una orden tuya de lavar tu carro a cambio de un salario. Aguas, porque tenemos trabajadores en un montón de lugares y no los queremos reconocer. Y vamos a ver que además, eso sí es triste de nuestro gremio, tratamos de esconder la naturaleza del trabajador para que le salga más barato al patrón. No le sale más barato al patrón, nada más le ponemos más riesgos. Le va a salir más caro. Sale más barato hacer una buena planeación. Si tenemos trabajadores, de modo tenemos obligaciones de seguridad social. Seguro Social, Infonavit y Fonacot, con sus propias disposiciones cada ley. Y con la misma casi importancia que las laborales. Porque les decía yo desde el principio, ¿qué protegen esas leyes? A las personas, nada menos que a todos los mexicanos y a sus familias. Fíjese la importancia de la ley, es más importante que las leyes fiscales. Ya sé que el SAT se enoja conmigo cuando lo digo, pero es cierto. ¿Para qué existe el SAT sino para cuidar a los mexicanos? O sea, todo lleva a lo mismo. Por eso esas leyes son proteccionistas hacia los trabajadores. Porque no es nada más hacia el trabajador, que es la gran mayoría de las personas en el país, sino a través de los trabajadores a los hijos, a los padres, a la familia. Entonces, va más allá el ámbito de aplicación de esas leyes. Eso no lo perdamos de vista cuando de pronto pensemos no hacer algo correcto, o no pagar el seguro social, no asegurar a alguien, porque toda la fuerza de la ley puede caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es una ley prioritaria, la ley laboral y la ley de seguro social Infonavit. ¿Sí? Y bueno, desde luego que las cosas no se mueven solas y todas las autoridades y todo el aparato burocrático del gobierno requiere pues, lubricarse, requiere recursos para trabajar. Y por eso existen leyes fiscales que lo único que nos dicen es cómo pagar impuestos, cómo pagar contribuciones. No pueden legislar en contabilidad, no pueden intervenir en las disposiciones laborales, no pueden modificar las reglas de seguro social y mucho menos las civiles, las de la Constitución y las mercantiles, aunque siempre están de metiches. Pero están de metiches por desconocimiento y por otra cosa muy simple, las otras disciplinas de pronto no hacen nada. Díganme quién los sancionaba por no llevar contabilidad. Nadie. Es más, era obligatoria, pero no había sanción. Como es una ley sin sanción, no sirve de nada. Una norma sin sanción no sirve de nada. De pronto, hay disposiciones laborales, pero los contadores no conocemos laboral. Entonces ahí va de metiche al Código Fiscal, la Ley de Impuesto sobre la Renta, a decir de qué se trata una prestación laboral. ¿Qué tiene que andar diciendo la Ley de ISR o el Código Fiscal? Lo que es la contabilidad, lo que es una relación laboral, lo que es la previsión social. No tiene que meterse. Esas disposiciones ya están normadas, ya están definidas, ya existe una ley especial. Sin embargo, ahí estamos. ¿Y a qué le voy a hacer caso? Prioritariamente a las leyes de origen y después a las que me dicen cómo pagar. Pero es que Hacienda se enoja. Pues enséñale que hay niveles y que no puedes hacer algo contrario a la ley principal, como no podemos hacer algo contrario a la Constitución. Porque de pronto hay absurdos que nos llevan a dobletear el trabajo o a hacer las cosas mal cuando la propia ley de origen nos dice otra cosa. Pues veremos qué disposiciones aplican a las constructoras.
A grandes rasgos vamos a analizar qué nos conviene más desde el punto de vista fiscal en cuanto a figuras societarias o personas físicas, y después en el módulo de fiscal vamos a entrar al análisis de las contribuciones. Pero no nada más nos podemos circunscribir cuando hablamos de obligaciones de las constructoras a hablar de estos puntos, porque ya decíamos que las constructoras son muy versátiles y muy metiches, hacen muchas actividades diferentes. Dependiendo la actividad específica que hagan, aunque siga siendo construcción, puede ser que tengan otras leyes que cumplir. Por ejemplo, voy a construir un edificio aquí, pero ahí hay un bosquecito bien bonito y ahí es donde voy a construir el edificio. ¿Que voy a llegar nada más con las sierras y voy a tirar todos los árboles? Pues sí lo puedo hacer, pero al rato quién sabe qué me va a hacer Profepa, porque estoy dañando al ambiente. Tal vez sí lo pueda hacer, pero hay una tramitología y sacar permisos, porque si no al rato me meto en problemas. Pudiera ser que la constructora de pronto vaya a hacer su obra y no sé, derivado de lo que está haciendo, tenga que frenar el cauce de un río. Aguas. Hay una dependencia que ve las aguas nacionales. Tendrán que gestionarse permisos para esa dependencia, ver si se puede inclusive hacer lo que ellos quieren, no es nada más de que ya vine y ya lo hice, porque para eso hay otras leyes. Puede suceder que de pronto tenga yo que construir en cualquier lado y el municipio va a decir, espérate tantito, voy a ver si te dejo. Tal vez no puedes poner comercios ahí, o ahí no es zona residencial en medio de todas las fábricas. Tenemos que tramitar un permiso especial. Si tengo mi negocio, aunque esté cerrado y nadie entra más que cuando tocan, tengo que tramitar un permiso, una licencia de empadronamiento ante el municipio. Yo sé que nadie la hace, pero existe la obligatoriedad. En los diferentes municipios hay una propia ley y hay un código financiero que dice cuánto inclusive se puede cobrar por ese tipo de trámites. Y si llega la autoridad, pues nos puede sancionar si no lo hicimos, desde luego. Y si de pronto estamos brindando servicios, que buena parte de lo que hacen las constructoras es brindar servicios, aunque a final de cuentas construyan, pero estamos dando un satisfactor de una necesidad humana, estamos dando un servicio, porque es hasta a veces hecho a las particularidades del cliente. Deberíamos de tener, por ejemplo, un contrato registrado. Estamos supeditados a que si nuestro cliente no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, pues vaya y se queje en Profeco. Y Profeco va a tener que intervenir para ver quién tiene la razón. O sea, hay una serie de disposiciones, y más en las constructoras que son las que se andan moviendo por todos lados, pues de pronto hay muchas leyes que vamos a tener que ver. Si ustedes van a tener un caso que una constructora va a hacer una vía férrea, pues tendrán que meterse a ver las disposiciones de esa ley. O si van a hacer un hospital, se van a tener que hasta meter a conocer ley de salud. No vaya a ser que en su proyecto pongan todo diferente a lo que la ley de la salud permite. Las normas oficiales mexicanas, no vayamos lejos, nos norman tamaños de escaleras, de escalones, salidas de seguridad, señalética, X. Pero no lo vemos hasta que nos cachan y nos sancionan. ¿Sí? O sea, hay que ver macro a la empresa y con todo al mismo tiempo, porque todo se va a reflejar en multas. ¿Y las multas qué creen? Todas las puede cobrar Hacienda, porque hay acuerdos de coordinación. Y si hacemos una infracción, las dependencias no tienen una infraestructura o un órgano para cobranza. Toman la sanción y se la mandan a Hacienda, y Hacienda ¿qué hace? Se encarga de cobrar con los procedimientos que tenga. ¿Sí? Entonces todo eso puede ingerir en que nos paren la obra y que nos salga más caro. ¿Sí? Habrá muchas disposiciones, no nada más las que estamos tradicionalmente acostumbrados. Pero sí, es más común que se compartan en todas las empresas estas obligaciones. La contable, por ejemplo, dijimos que es reunir información para tomar decisiones, clasificarla, resumirla. Información básicamente de dos tipos, de ingresos, sean en crédito o sean de contado, es decir, el incremento del patrimonio de la empresa o de la persona física. ¿Y qué nos dice contabilidad? Tienes que llevar un registro de tus ingresos. Aquí no nos dice que quiere el comprobante de tal forma o electrónico o algo, no. La contabilidad nada más me dice, tienes que evidenciar que estás teniendo los ingresos y lo tienes que registrar. Nos dice también, si haces erogaciones,
Si tienes gastos, si tienes compras, si tienes activos, entonces también tienes que tener comprobante. Y nada más recordando rápidamente, ¿qué es un gasto? ¿Qué es una compra? Y qué es una adquisición de activos o también conocidas como inversiones. Un gasto es todo aquello que necesitamos para llevar a cabo las actividades, pero que se consume rápido, normalmente en menos de un año. La compra es todos los bienes, sean materias primas o sean productos terminados, que o los vamos a transformar para generar otro producto terminado o los vamos a comercializar ya como están, es decir, que los compramos y los vendemos. ¿Qué hacen las constructoras? Tienen gastos y tienen compras, sobre todo de materias primas, pero de pronto también compran productos terminados. Yo no compro a veces una madera para hacer la puerta, sino que compro la puerta completa, compro los focos, no me pongo a hacerlos. O sea, incorporan productos terminados y elaboran o fabrican parte de las cosas que van a hacer la obra. Pero además existen los activos. ¿Qué son los activos? Todos aquellos bienes que adquirimos para usar y que nos ayuden a llevar a cabo la actividad que necesitamos realizar. No los compramos para venderlos, los compramos para usarlos. Y nos dicen las normas de información financiera que tienen permanencia mayor a un año en la empresa. O sea, que duran más. Es muy importante entender la clasificación, porque tanto para efectos contables como para efectos fiscales, su tratamiento es completamente diferente. A grandes rasgos, cuando hablamos de gastos, significa que eso lo podemos enfrentar a los ingresos para disminuirlos y que nos dé una utilidad en directo. Cuando hablamos de compra, sea materias primas o productos terminados, pues depende, si hablamos contablemente, lo podemos disminuir de los ingresos si ya vendí los bienes que fabriqué o los bienes que compré para vender, lo que le llamamos costo de ventas. El costo de ventas existe hace muchos años, no es invento del SAT. Pero lo dejamos de olvidar porque se nos olvidó la contabilidad y empezamos a hacer entradas y salidas fiscales, ingresos y egresos. ¿Sí? Para efectos fiscales veremos que depende el sujeto, depende en cómo está tributando el tratamiento de deducción o no inmediato de estos conceptos. Y los activos en ambos, tanto contable como fiscal, nos dice, tanto las normas oficiales como el código, oye, espérate tantito, tú vas a comprar un bien que te va a durar muchos años, está permitido que lo trates de disminuir de los ingresos. Pero si compras un bien que te va a durar 5 años, no te voy a dejar que lo disminuyas de los ingresos de este año, sino que poco a poco, conforme se vaya desgastando, es que vas a poderlo disminuir, tanto contable como fiscalmente. Y ya veremos las variantes que hay entre lo contable y lo que hay en lo fiscal. Estos son erogaciones. Erogaciones que a final de cuentas vamos a enfrentar a los ingresos que contablemente no importa si son en crédito o si ya fueron cobrados. Ingresos menos erogaciones, obviamente con la observación de que tanto los activos tienen un momento y una forma de disminuir como las compras, nos va a dar el resultado que contablemente nos dirá si es negocio o no es negocio lo que estamos haciendo como actividad. Si los ingresos son más grandes, si tenemos una utilidad, pues es negocio. Tal vez no sea tan bueno, pero no perdemos. Pero si las erogaciones son mayores, híjole, tal vez hay que dedicarse a otra cosa. Salvo que sean nuestros primeros periodos o bien sea una empresa que no persigue fines de lucro. ¿Sí? Porque a veces invertimos, el primero o segundo año no obtenemos nada, pero después ya se obtiene la ganancia y ya el negocio funciona. ¿Sí? Bueno, pues contablemente eso es lo que vamos a hacer. Ver que haya ingresos, que haya erogaciones, enfrentarlas, pero registrarlo.
Lo pueden registrar en una libreta común y corriente, en un libro de contabilidad, esos empastaditos, lo pueden llevar por un sistema de cómputo, por Lotus, Excel, lo que quieran, o un programa de los que ya se han hecho para llevar contabilidades. La contabilidad se cumple así. A final de cuentas, ahí va a estar registrado toda la información. Pero hay una información que nos faltaría. Si compramos bienes, pero estos no se han vendido, sean insumos o sean productos terminados, entonces están todavía guardados para su venta o para su transformación. Los bienes que aún no se han vendido constituyen los inventarios, que ese es otro punto que de pronto no le hacemos caso. Yo ya compré, yo ya lo deduje, no me importan los inventarios. Oye, pero ahí tienes cosas, eso vale. ¿Cómo vas a disminuir lo que todavía tienes ahí? Eso tiene un valor. ¿Y qué hacemos con esta información? Sacamos lo que se llama estado de resultados o pérdidas y ganancias. Y también generamos de la información un balance general o de posición financiera, que no es más que saber qué tenemos de valor en la empresa. Tienes dinero en efectivo, tienes dinero en las cuentas bancarias, tienes cuentas por cobrar a clientes, tienes inventarios, esos son activos. Maquinaria, equipo de cualquier tipo, ¿sí? Tienes deudas, esos son pasivos, lo que le debes a tus proveedores, acreedores, bancos. O ya es un recurso tuyo, eso es el capital o patrimonio, que depende de la figura societaria, es como le llamamos, pero es el equivalente. Eso es lo que debemos de extraer de la contabilidad. Saber si ganamos o perdimos, qué mezcla de ingresos y erogaciones tenemos, saber si la empresa tiene recursos financieros, saber si la empresa está endeudada y cuánto vale. Porque puede ser una empresa que tenga unos movimientos tremendos, pero si no está endeudada, pues esa empresa no vale. Esa empresa, si la analizan los proveedores, no nos van a prestar. ¿Sí? El fisco le va a llamar la atención que tengamos muchas deudas. Porque ¿cómo le haces para gastar si no tienes recursos? Ahí vamos a entrar también después a ver lo que se llama discrepancia fiscal. Que mucho de lo que hacemos por no reflejarlo en la contabilidad, no nos damos cuenta de lo que le está diciendo la autoridad. Pero ahorita, parte de esa contabilidad con las reglas del SAT, ya se la tenemos que dar. Y si no, Hacienda ya tiene los movimientos de gastos, de ingresos, de activos, porque ahora todo quieren que sea electrónico. Eso ya no es contabilidad financiera o contable, eso ya son reglas fiscales aplicadas a la contabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que no perder de vista. Eso que dicen de que no podemos llevar doble contabilidad es cierto, nada más es una contabilidad. Lo fiscal debe de salir de la contabilidad. Pero la contabilidad debe estar bien hecha. ¿Para qué? Para que sea el soporte de las operaciones de las constructoras. Y las constructoras son especialistas. Les surge hacer algo y ven cómo consiguen dinero, lo meten a las cuentas y ya lograron lo que querían para resolver sus problemas inmediatos. Pero hicieron un revoltijo de cosas que ponerlo en papeles cuesta luego mucho trabajo. Entonces hay que desde el principio entender cómo lo tenemos que poner para que cuando hagan sus revoltijos ya sepamos lo que tenemos que hacer desde el principio. ¿Sí? Okay. Otro grande grupo de obligaciones dijimos que son las laborales, cuando tenemos trabajadores. Y las constructoras son especialistas y están desordenadas con los trabajadores. De entrada el pretexto es que yo no sé quién vino hoy y quién va a venir mañana. Es que ni puedo darte el aviso para que lo des de alta porque pues no sé cuántos días va a estar. Ay, nada más va a estar un día, nada más vienen a colar y se van. ¿Y qué tal que ese día se caen? Se lastiman. ¿Sí? Si yo tengo un trabajador, así sea 5 minutos o todo un año, tiene las mismas obligaciones la empresa. El trabajador tiene casi los mismos derechos. Porque es trabajador y lo protege la Ley Federal del Trabajo. Hay obligación de que la empresa haga, antes que inclusive entre a laborar, un contrato de trabajo. Y debemos de hacer un contrato de trabajo a la medida del tipo de trabajadores que tengamos. Y las constructoras tienen 2 tipos de trabajadores, los que están en oficinas y los que están en obra.
Entonces, habrá un contrato para las personas que estén en oficina y otro para los eventuales de la construcción. Porque la naturaleza de las prestaciones cambia, o los montos de las prestaciones cambian. Obvio que si tengo trabajadores, estos vienen para que les pague. Y les voy a pagar, pero cada vez que les pague debo de hacer un comprobante que me firmen de recibido el pago. Porque luego les pagan y al rato tenemos demandas de que dicen los trabajadores que no recibieron su pago. Y sí lo recibieron, pero no hay papeles. Es que era muy rápido, nada más iba a estar unos días. Pues sí, pero te los van a volver a cobrar y te van a cobrar años. Si tengo muchos trabajadores, tal vez hasta haga nóminas. Pero no nada más voy a pagar salarios. La costumbre de las constructoras es nada más pagar salarios. Si bien nos va, dicen, le indexo el aguinaldo y las vacaciones. ¿Y a poco han visto una nómina que diga salarios más aguinaldo en parte proporcional, más vacaciones en parte proporcional, más prima vacacional? No, se lo dan como si fuera salarios. Y entonces es salario. Porque si no haces el desglose, pues lo único que estás haciendo es darle un salario más grande. Ahora, las prestaciones aguinaldo, vacaciones y prima vacacional se dan en fechas específicas o cuando cumple el trabajador cierto periodo o cuando ya se va, no se los damos todas las semanas. El argumento de los constructores es, como no sé cuánto tiempo va a estar, yo se lo doy todos los días. Está bien, hazlo, pero ponle qué le das, no le pongas salario. Haz el papelito, sea recibo de pago nómina, donde vayas poniendo que le pagas y que lo firme. Un papelito hecho sin firma no sirve para nada. Actualmente dicen más, ay, pero ¿para qué lo tiene que firmar si yo le hago transferencia? En el rubro de la construcción es difícil hacer transferencias por la movilidad de los trabajadores y porque luego los lugares donde están laborando no tienen banco cerca. Algunos le dejan la tarjeta de nómina a las esposas y ellos se van a trabajar, pero necesitan efectivo. Pueden tal vez pagar en efectivo, pero la regla fiscal dice que debía ser transferencia, pago con cheque.